esta ocasión vamos a hacer un suéter navideño de galletas de jengibre. Los materiales que vamos a necesitar es duvetina color camello, feltro rojo para pequeños detalles, fieltro blanco o color hueso, un pedazo pequeño porque no vamos a necesitar tanto, o puede ser tela polar. Bueno, en este caso nada más voy a ocupar estos retacitos porque son pequeños los trozos que voy a cortar. Vamos a ocupar esta cinta decorada para algunos detalles. Vamos a ocupar listón blanco también para algunos detalles. Si ves que tu casa está pequeña y tu suéter es demasiado grande y te gustaría que tuviera más decoración, puedes insertar dentro de la decoración de tu suéter algunos otros elementos. En este caso voy a ocupar también duvetina negra, duvetina blanca, duvetina roja, duvetina amarilla. Ya que tienes todos tus materiales, ahora sí nos vamos a dedicar a marcar las piezas. En la duvetina color camello, para esto vamos a ocupar estas piezas. Yo ya las tengo cortadas para mayor practicidad. En la cajita de descripción les voy a dejar la plantilla de todos los materiales, de todas las piezas. Vamos a hacer esta casita de jengibre. Vamos a hacer una casita de jengibre. Vamos a hacer unos muñecos de jengibre. Y la plantilla, nada más les voy a poner la plantilla de la casa y ya ustedes pueden ir sacando las piezas con los restos que les haya quedado de esta casa, con los restos de la hoja en la que cortaron. Entonces pueden ir sacando las demás piezas. De ahí yo saqué esta parte de aquí, que es con la tela blanca, que fue con la tela polar, la puerta, las decoraciones que van acá arriba, que son las tejas, los bastoncitos. Estas piezas van a ir de color camello, al igual que la casa. Los bastones van a ir de color rojo. Se cortan 4 bastones. Esta pieza es color café. Perdón, es color café o blanco, el color que ustedes elijan. Esto ya va a variar. Las piedras y las tejas de su casa van a variar y ustedes las pueden acomodar del color que ustedes quieran. Esta pieza es de la chimenea. Las piedras y las piezas que van a ir aquí, que son los dulces que van a ir decorando la casa. Ya marcadas todas las piezas en la tela, es importante que, en mi caso yo voy a hacer estas piezas, voy a hacer las piezas rellenas. Por lo tanto corté 2 piezas, entonces pueden marcar las piezas en tela doble. De la casa solamente en la casa es lo que va a ir doble, todo lo demás va a ir en una sola pieza. A continuación les voy a mostrar ya las piezas recortadas. Si les quedara mucho espacio en su suéter y sienten que les hace falta decoración, yo voy a incluir este pingüino. Aquí está el molde. Entonces ya nada más tendré que cortar las piezas para sacar el molde de mi pingüino. Marcada la pieza y cortada, así queda la pieza de la casa. Así quedarían las piezas de las galletas. Esta es la galleta femenina y esta es la galleta masculina. En este caso todavía no le he cortado la mordida. Son doble pieza. Tenemos que tener
un alfiletero, porque vamos a ocupar agujas y alfileres. Ya que tenemos nuestra casa con todas las piezas cortadas, vamos a unir las piezas. En este caso ya están montadas con alfileres y ya cosí estas partes del techo. Esto fue de tela café. ¿Recuerdan el listón que les dije? Entonces vamos a cortar pequeñas piezas para pegarlas. Estas las podemos pegar en esta parte para que no la cosamos. Todo lo demás va a ser cosido. Aquí tengo los otros que van a ir aquí. Uno de ellos todavía le falta que le ponga el listón. A uno de ellos todavía le falta que le ponga el listón. Tengo que poner el listón. Y ponerlas. A esta pieza tengo que ponerle aún el listón. Y colocarlas de esta manera. Y colocar sus piedras, ¿ok? Entonces todavía falta a esa pieza ponerle esto. Los pedazos de listón ustedes los van a ir cortando en base al tamaño de su bastón. En base al tamaño de su bastón van a ir cortando las piezas. Lo hice de esta manera porque quiero rellenar la casa. Quiero que la casa esté rellena. ¿Okay? Nada más ver decorada la parte de arriba. Quiero que la casa esté rellena porque la voy a coser. En este caso no voy a pegar las piezas al suéter porque quiero volverlo a usar.